Hola, bienvenidos una vez más a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Queridos hermanos, es para mí un gusto estar nuevamente junto a ustedes en este su programa. Quiero a continuación presentarles a nuestro hermano Roberto Orellana y Carlos Méndez, quienes interpretarán la siguiente alabanza.
ustedes el profesor Juan Baños Ávila con el tema de hoy, Samurái. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer, un gusto en el Señor. Una bendición nuevamente volver a reencontrarnos, volver nuevamente a tener comunión en el Señor. Nuestra comunión es en Cristo, nuestra comunión es en Él, nuestra comunión es en las cosas del Señor. Así que un placer que esta pandemia, que esta cuarentena, que este cordón sanitario o cualquiera de esas cosas que ustedes estén pasando, ya sea en Chile o en el extranjero, siempre contamos con la bendición, la compañía de Dios para salir adelante en medio de todas las circunstancias. Voy a cometer una especie de error que lo vamos a ir subsanando en el transcurso de la disertación, y que tiene que ver con que comúnmente se origina la palabra se lee un texto bíblico y después se exhorta. Yo no voy a leer un texto bíblico, sino que les voy a contar una historia y la vamos a ir introduciendo en lo que es la palabra del Señor. No porque no tenga un texto bíblico, sino que sencillamente para que nos vamos dando cuenta, en la medida, ¿no es cierto?, de que transcurre el programa, de las cosas que el Señor quiere para ustedes, para mí, para todos nosotros. El título del mensaje en esta hora es Samurái de Dios. Reitero, Samurái de Dios. Mira, hermano, existe un libro muy apetecido dentro de la cristiandad propiamente tal, que se llaman Los Generales de Dios. Este libro consiste básicamente en una especie de 12 biografías de 12 hombres de Dios. A mí no me gusta hablar de grandes hombres de Dios, no, de hombres de Dios que por lo que vivieron en sus vidas fueron traspasados a la literatura, de tal manera, ¿no es cierto?, de que se han transformado como una especie de ejemplos para cada uno de nosotros, de paradigmas para cada uno de nosotros, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este título de generales de Dios, como hombres que están a la cabeza de algo. Y lo quiero compartir en esta hora con ustedes. Pero yo no quiero hablar de un libro, sino que quiero hablar acerca de lo que yo he llamado los samuráis de Dios. ¿En qué consiste esto? En que no es un libro de tinta y de papel refiriéndome a alguien especial, sino que estos samuráis de Dios me quiero referir a todos esos cristianos anónimos, que no son generales, que no están en los libros de historia, que no están, ¿no es cierto?, en las biografías famosas, pero a esa gran plenitud de cristianos anónimos que están diseminados por todo el mundo y que sin embargo tienen tras sus espaldas enormes batallas y luchas en el nombre del Señor. En algunas han salido vencedores, en otras han sido vencidos, pero el resultado es que siempre se ponen de pie y siguen, ¿no es cierto?, batallando contra las huestes del mal. A esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes, a esas señoritas, yo les llamo los samuráis de Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué samurái? Miren, en estos días de pandemia, en estos días de confinamiento, uno se entretiene viendo televisión. Y a través de YouTube vi una serie que se llama Shogun, tiene por nombre Shogun, que fue dada hace muchos años en la televisión chilena propiamente tal. Y habla acerca de lo que es un shogun, qué es lo que es un shogun, ¿no es cierto?, que es un jerarca político, o era un jerarca político en el Japón antiguo, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vida, con la costumbre, ¿no es cierto?, de esos tiempos, de esos lugares. ¿Y sabe qué? Esto es una situación, ¿no es cierto?, que me llevó a investigar, porque yo de shogun no sabía nada, sabía muy poco, ¿ya? Y me encontré con lo que es una especie así como de código de trabajo, un esquema prácticamente muy único, ¿no es cierto?,
que ha sido conocido o que es conocido como el camino del guerrero. Este camino del guerrero contiene las pautas, las normas de conducta de un verdadero samurái y que tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de dirigir la vida de ellos, ¿no es cierto?, de tal manera que cuando se cumplen todos esos requisitos que están ahí en el camino del guerrero, pueden ser, ¿no es cierto?, llamados verdaderos samuráis. Esto me llevó a pensar de que también en la Biblia, también en la palabra del Señor, existen en la literatura universal diferentes libros que tienen que ver con esto, con los requerimientos, con las exigencias, con las aptitudes que deben tener hombres, mujeres, en algunos casos, que están orientados, que están, ¿no es cierto?, capacitados para ejercer tales o cuales funciones. No todos pueden ser samuráis. No todos podían ser samuráis. ¿Por qué? Porque les demandaba este camino del guerrero, les demandaba tal cantidad de cosas que en el cumplimiento de todas ellas muy pocos llegaban a hacerlo. Podían ser muy diestros con la espada, podían ser muy buenos guerreros, podían ser, qué sé yo, hombres militares muy capacitados, dotados de todo esto, pero que no cumplían con los otros requisitos. Sin embargo, no podían llegar a ser verdaderos samuráis de parte, ¿no es cierto?, de la samuráis del señor de la época, ¿no es cierto?, y ser parte de lo que es conocido como los samuráis. El primer precepto era la honradez y la justicia. El samurái debía ser un hombre honrado y un hombre justo. El segundo requisito era que tenía que ser un hombre heroico, valor heroico, debía tener valores, ¿no es cierto?, de tal manera que lo distinguieran de los demás, no como un cobarde, sino que como un héroe, como uno que era capaz, ¿no es cierto?, de trascender el valor para llegar al heroísmo propiamente tal. Un tercer valor que le era importante tener a estos samuráis era la compasión. Es decir, el samurái debía tener la capacidad de poder compadecerse muchas veces de ciertas situaciones sin que esa compasión que tenía lo sacara de su objetivo, cuál era servir a su señor. El hombre tenía que ser un ser compasivo, tenía que ser un hombre cortés propiamente tal. ¿Sabe? Nosotros siempre la cortesía tenemos que ver con adelante, pase usted, y a usted le corresponde, etcétera, etcétera. Pero la cortesía llega de repente a niveles donde todos los demás son más importantes que yo. Y eso era lo que de una u otra manera distinguía a estos samuráis. También otro código de ellos era el honor. El honor. ¿Qué es lo que es el honor? El honor es la capacidad de vivir de acuerdo a la verdad. Cuando la verdad ha llegado a la persona, este hombre va a dar su vida, va a dar su ser entero porque esa verdad se cumpla. Y cuando esa verdad se cumple, el hombre tiene un honor que demostrar. También este código habla acerca de la sinceridad. Ausencia de mentira. Predominio de la verdad. Recién tenía una conversación con mi pastor acerca de la sinceridad. Muchas veces yo leo Facebook y me río porque de repente alguien coloca una foto y le dice, sí, le colocan comentarios abajo, siempre estupenda, nunca más linda, etcétera, etcétera. Y uno la mira y dice, no guarda relación con estos epítetos, ¿no es cierto?, que le pusieron.
es feo, es fea, está mal dotada de la naturaleza, etcétera, etcétera. Había alguien que cantaba y decía, ¡uy, qué hermoso, qué lindo, qué esto! Y no era muy bueno. Entonces, se están acostumbrados a mentir, contar de las buenas relaciones, de tener buenos propósitos. No, la sinceridad, ¿no es cierto?, muchas veces es ¿cómo se llama? Es cruel. Pero es la verdad. La sinceridad, ¿no es cierto?, muchas veces no acompaña al ser humano. Pero cuando uno es sincero, uno no miente. Uno dice la verdad, por dura, por incómoda que sea ella. ¿Ya? El lenguaje tiene una palabra que se llama eufemismo. Es decir, nosotros interpretamos las palabras que no son adecuadas en un momento determinado. Son verdad, pero no son las adecuadas. Para el momento las cambiamos por otras. Al feo, a la fea le decimos de que algunos tienen cierta belleza y otros no tienen tanta. Por no decirle que son feos, lo decimos de esa manera. Es como eso se llama eufemismo, es una manera, ¿no es cierto?, de salir adelante. Y por último, ¿no es cierto?, el samurái debía tener deber y lealtad. El deber es cumplir lo que hay que hacer, es un deber. No es una orden, es un deber. Y cuando uno toma ciertas cosas como deber, le está dando una mayor seriedad, una mayor profundidad a las cosas que le pidieron. Si al guardia le dijeron que nadie pasaba, nadie pasa. Es que resulta que nadie pasa. Entonces este deber, ¿no es cierto?, se torna más allá de la orden, se torna en algo que va en lo suyo propio, en lo mío propio, en lo del samurái propio. Es decir, hay que obedecer. Este deber es y tiene que ser cumplido. Y lo otro es la lealtad. Cuando hablamos de lealtad, hablamos de una lealtad en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. El apóstol Pedro, cuando fue reconocido como uno de los que seguían a Jesús, el apóstol Pedro lo negó 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Y a la tercera cantó el gallo. Por eso es que cuando Jesús lo restaura en el entendido de que él no había tenido la lealtad acorde, suficiente, necesaria, importante en el momento adecuado. Dios lo perdona, Dios lo deja atrás, esto, con cuida mis ovejas, le da una responsabilidad propiamente, sabiendo que el hombre había entendido que debía ser leal aún más allá de su propia vida. Y es por ello que Pedro al final de sus días murió crucificado, inclusive al revés, con la cruz al revés, ¿no es cierto?, como Cristo, crucificado como Cristo, para dar a entender de que este Pedro estuvo dispuesto a aún ir más allá de lo que la obediencia, ¿no es cierto?, a la autoridad les estaba siendo exigida. El samurái, la espada, el tono militar que tenía, me llamaba profundamente la atención. Como vemos, ¿no es cierto?, la suma de todos estos valores en una sola persona lo hacían distinguirse de sus semejantes. Son virtudes exigidas y también son metas a cumplir, como también a requerir a aquellos que abracen el camino del samurái. Claro, cuando un samurái, ¿no es cierto?, estaba cojeando, por así decirlo, o cuando un aspirante a samurái estaba cojeando en uno de estos requisitos, no era samurái. Era un buen hombre, era un buen guerrero, era un buen militar, era un buen estratega, pero no era un samurái. Porque para llegar a samurái llegaban
pero no muchos, muy pocos. Ahora, cuando esto nosotros lo graficamos, estos valores, los graficamos con los que el mundo hoy en día está exhibiendo, indudablemente que hay una gran diferencia. Son valores que pareciera que están perdidos ahí en los anales de la historia. Estos valores están olvidados, ya no son exigibles propiamente tal. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Eso es la letra de un tango, que tiene que ver con esto mismo, con que nos vamos cada vez más y más llegando al fondo, y pareciera que no hay fondo porque el ser humano llega, y cada vez tiene menos exigencias para la vida, cada vez tiene menos requisitos para salir adelante. Ahora, tenemos aquí un samurái que es un hombre perfecto, un hombre para 1000 batallas. Y aquí viene la palabra del Señor, que yo les hablaba al principio. Está en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1, 2 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Oye, este samurái tiene que tener de todo, pero no tiene que tener, o no está dentro de las exigencias para ser samurái, el que tenga amor. Él no debe amarse ni a sí mismo, ni a su familia, ni a nadie. Él solo tiene obediencia. Todo lo que le está prohibido a él, ¿no es cierto?, es tener amor. Él no puede pensar en su familia, no puede pensar en su país, él no puede pensar en su nación, no. Él solo piensa en su Señor. Y aquí está la diferencia con el cristiano. Porque el cristiano, siendo un samurái, también tiene que tener amor. También tiene que tener la capacidad de amor. La capacidad que Dios nos ha dado, porque Dios nos amó primero, dice la palabra del Señor. Y en esta realidad, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros debe poner a todas esas tremendas cualidades que hemos estado desarrollando la capacidad de tener amor. Porque si no tenemos amor, somos un metal que resuena. ¿Sabe usted que las campanas son metal que resuena, pero tienen tal característica de amolamiento, de fundimiento, de todo eso, de que cuando uno golpea las campanas suenan armónicamente, dan buen sonido. Pero un metal que retumba, que resuena, es molesto. Antiguamente en Chile los que vendían gas se subían arriba de la camioneta y golpeaban con una llave, ¿no es cierto?, entre dos balones de gas y tararán, 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 y uno escuchaba eso y sabía que venía gas. Hoy eso ya está prohibido, porque es un címbalo que tiene un mal sonido, un metal que resuena. Sin amor no hay espiritualidad de ningún tipo. Si yo tuviera toda la profecía, si yo tuviera toda la ciencia, si yo tuviera todos los milagros y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Nada. La Biblia dice, mi martirio sin amor no es nada. Claro. Hay muchos que se han muerto, pero sin amor. Alguien tan espectacular, tan famoso como el Che Guevara. El Che Guevara no murió amando, ¿no? Él murió por sus ideales, tremendo, digno de imitar, pero no amaba. ¿Por qué no amaba? Porque en su corazón estaba la división de aquel que ama lo suyo, pero que desprecia a los otros. En cambio, el cristiano es cortado de otra manera, es cortado de la manera en que Dios le está demandando, en que debe tener amor, 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 y amar, a pesar de las grandes cualidades que tiene. Esas grandes cualidades, si no están acompañadas de amor, no funcionan, no tienen valor delante del Señor. Si yo doy todos mis bienes a los pobres, esto se ve poco, esto de que darnos bien a los pobres,
Muchos dan algo, dan un poquito, dan una ofrenda, pero si doy todo esto y no tengo amor, nada soy. El altruismo no funciona sin amor. Las capacidades espirituales, si yo hablo en lengua angélica, si yo tengo profecía, si yo tengo ciencia, si yo hago esto, yo hago lo otro, pero no tengo amor, porque puede ser, es así. Nada soy. El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta. Claro, y esas características son y están dadas, hechas solamente para un tipo de persona. Para aquellos que yo los he llamado, yo los he denominado los samuráis de Dios. Esos hombres y mujeres que pelean por su Señor, que pelean por los valores del Señor, que pelean por las características de su Señor, aquellos que tienen una lucha diaria contra el maligno, que los azota, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Pasan los meses, pasan los años, se pasan toda la vida, pero ahí están combatiendo por la fe que una vez le fue dada a los santos. A esos samuráis, a esas mujeres, ¿no es cierto?, que han criado a sus hijos y que están orando ahora por ellos y que no les han salido lo bueno que esperaban, pero aún así siguen batallando, siguen orando, siguen buscando al Señor. A esos samuráis, en esta tarde, en esta hora, en este día, vayan mi respeto. Porque estos samuráis, aparte de todas esas tremendas cualidades de sinceridad, de lealtad, de compromiso, de deber, de todo aquello que vimos que tenían los samuráis, tienen algo que los samuráis orientales japoneses no tenían. Aman. Son capaces de amar, son capaces de amar, y son capaces de amar, aunque no los amen. En esta hora, reitero, a todos esos samuráis cristianos que están detrás de esa cámara, que están mirando, que luchan día a día, que lloran día a día, que claman día a día, pero que cada día están dispuestos a respirar profundo y a decir, en el nombre del Señor, reciban esos samuráis el honor que su Señor les da. Buen siervo, fiel eres. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Samuráis de Dios, hombres o mujeres, reciban la bendición que viene de parte de su Señor. Reciban la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga. No puedo explicar lo que tú haces. Eres simplemente incomparable. Tu amor por mí, inexplicable. Cuanto más lo pienso, caigo ante tus pies. En medio de tantas distracciones y en un mundo lleno de emociones, enséñame a vivir por convicciones. Amarte más que todo quiero hacer. Pon una pasión por ti que arda en mí y lléname de ti. Y se oirá mi voz hasta la eternidad, donde un día junto a miles estaré, contemplando tu terrible majestad. Asombrado y sin aliento cantaré. Mientras vivo esté, voy a adorarte. Y sin condición voy a entregarme, creyendo que al final
contemplando tu terrible majestad, asombrado y sin aliento cantaré que eres santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Eres santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Yeah. Hermanos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero despedirme de ustedes con un gran abrazo y recordándoles que se suscriban a nuestro canal y que compartan todos nuestros videos. Nos vemos la próxima semana y Dios les bendiga.